Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos el equipo del pensamiento y vamos a hablar sobre los tipos de pensamiento. Nuestro equipo está conformado por Dana Araujo, Miriam Aguirre, Karina Angón, Melissa Rojas, Jimena Pacheco y su servidora, Daine Montaño. Tenemos pensamiento como la capacidad de recomponer o rearmar novedosamente la información de la que se dispone. Nos va a ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana, desde lo más básico hasta lo más complejo. Todo esto basado en lo que es el razonamiento. Uno razona y produce pensamiento. Abstracciones de la imaginación. Bueno, pues a continuación yo les voy a dar la definición de qué es el pensamiento dirigido. El pensamiento dirigido, pues su principal misión es resolver problemas y ya que está también vinculado con el razonamiento. En algunos casos las personas se contradicen al decir algo que a lo cual no se afirma, entonces esto hace que otra persona ataque a esa persona porque no se llega a una conclusión exacta de qué es lo que es. Para esto utilizamos pues la manera para resolver los problemas y también para tomar decisiones y llegar a conclusiones exactas en un futuro determinado y tener conciencia de todo aquello de lo que tenemos que hacer o nuestros objetivos o metas que queramos lograr. Yo relaciono mucho lo que es este pensamiento con una de mis vivencias que he arrastrado a lo largo de mi vida desde que entré a la secundaria, porque ahí fue donde más se me presentó, que fue el tema de la inseguridad. Eh, Empecé a tener problemas con esto debido a que he tenido, por así decirlo, compañeros que me han hecho sentir inferior y me han hecho sentir como mal de mí misma, a lo cual yo empecé a crear inseguridades y en base a eso entré a un círculo o una situación de depresión. A diario me sentía decaída, melancólica, y hay días en los que la verdad no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Pero aquí lo curioso es de que aunque ustedes me vean físicamente o me vean de frente, parezco que no sufro de esto, pero por dentro sí estoy en esta situación. ¿Y por qué lo relaciono? Pues porque es algo que yo la verdad quisiera mejorar, quisiera cambiar. Yo sé que no es de la noche a la mañana a adquirir una situación diferente, pero sé que con ciertas actitudes, ciertas actividades, yo lo podré ir mejorando y lo iré cambiando, porque la verdad ese es mi principal motivo por lo que lo quiero hacer, porque la verdad ya no pienso volver a ser instrumento de burla o metafóricamente el caballito de alguien. Entonces, pues, esa es una situación que a mí me gustaría cambiar, lo cual yo le buscaría la solución y una de las formas que se me ocurre es eh, haciendo actividades o realizando o diciendo cosas a mí misma que me ayuden a aumentar mi autoestima, que eso es lo primordial para mí, ya que, como les digo, mi autoestima está baja desde ese entonces. De aquí podemos desglosar el pensamiento creativo, que es una forma de razonamiento de los seres humanos. Este es capaz de procesar y reformular información de maneras originales, flexibles y fluidas. Para aplicar la solución de un problema, gira en torno a la capacidad inventiva del ser humano y de su imaginación, las cuales permiten desarrollar herramientas de distintas formas de pensamiento estratégicas de supervivencia. Todo proceso creativo transcurre en 4 etapas, que son preparación, investigación, incubación, iluminación y verificación. De ahí podemos ver el ejemplo de Dana, de cómo ella puede formular el problema o
la situación que tiene a un pensamiento creativo y verla de diferente forma. Algunos de otros ejemplos del pensamiento creativo que yo les voy a dar son las obras de arte, como representaciones estéticas, pinturas, relatos, poemas, canciones, al igual que las fantasías, como los sueños e incluso los juegos infantiles. Bueno, después de estos pensamientos también seguiría el pensamiento autorregulado, que es un tipo de pensamiento que nos permite reflexionar acerca de nuestra conducta con el objetivo de alcanzar nuestras metas, permitiendo integrar la información que se da al origen y creando así nuestro self y concepto de vida. Es decir, el pensamiento autorregulado es la conciencia que tenemos de nosotros mismos, la forma en la que nos catalogamos a nosotros y a nuestra vida. En este regulamos lo bueno y lo malo, pero para esto vamos a necesitar nuestra realidad. En este pensamiento participarán los pensamientos abstractos, así como la experiencia que tengamos y la significación que le vamos a dar a las cosas, al contexto, a las acciones sobre nuestro sentir. También se va a cambiar mucho lo que se hace y lo que se dice, de acuerdo a la conciencia que tengamos de nuestras acciones, como ya lo mencionaron, sobre las metas y los objetivos que tengamos. Es decir, así como en el video de Jordi, aunque estemos cansados, nuestra meta es tal que el por qué va a significar tanto que no va a importar lo que pase. Para eso nos ayuda el pensamiento autorregulado, además de que gestionamos la conducta que queremos tomar de acuerdo a la situación en la que nosotros estemos. Un ejemplo de esto sería una persona que tiene un mal día y otra llega a decirle una broma hiriente o algo así. Obviamente esta va a reaccionar mal y se podría relacionar con el caso de Dana. Ella estaba en depresión y si alguien llegaba a decirle algo, iba a detonar inmediatamente sus emociones. Algo que aquí me gustaría retomar tocante a estos temas son los ejemplos que dio Jimena, que fue lo de las imágenes y así. Yo regularmente cuando estoy en el estado de me siento depresiva, las imágenes que regularmente veo así, por más que sean positivas así, yo siempre las veo de una manera negativa. Y sí, tocante a lo que decía Melissa de que de que podría salir mis emociones a relucir cuando alguien se acercara y me hablara de cierta forma, pues es algo que la verdad sí sucedió. Y es que yo era una persona que, bueno, en cierto modo hasta la fecha, no controla al 100% sus emociones. Y eso es algo que la verdad ha perjudicado en cierto modo a mi estado de ánimo, pero eh, algo que sí tengo claro es de que a pesar de todo esto, y si yo tengo cierta motivación, yo puedo salir de ese, metafóricamente hablando, de ese hoyo negro donde yo misma me sepulté, porque yo acepté esos comentarios negativos de cada uno de esos compañeros que tuve en aquel entonces y los tuve conmigo en todo momento. Y es el momento, yo considero que es momento de dejarlos ir, de soltarme de ellos y de comenzar de nuevo. Como un ejemplo que yo di en la clase de pensamiento que fue mi frase favorita, en donde yo me pienso basar para yo este, entablar lo que es mi futuro, mi visión que quiero de mí, es la de más esencia, menos apariencia. Yo ya no quiero aparentar estar bien sin que yo lo esté, o aparentar ser alguien más para satisfacer a los demás. Yo ya no, porque eso fue lo que me causó que me orillara a esta situación. Y eso es algo que yo, la verdad, yo ya no considero que es algo pertinente para mí. Entonces vemos cómo Dana, a través de los pensamientos, ha ido creando una nueva forma de ver la vida. Y no es no tener solo su autoestima baja, sino el ver cómo va a recuperar su autoestima y cómo va a salir del problema personal que tiene.
Pero esto también a Dana le ha ayudado con el paso del tiempo, pues, puesto que también ha logrado entender y ha logrado recapacitar que realmente tiene que aceptarse tal y como es y que no tiene por qué estar escuchando los estereotipos que dice la gente. Pues sí, algo que también algo me ha funcionado mucho, que es lo de bueno, las experiencias, las vivencias y las demás situaciones que yo he abarcado a lo largo de mi vida. Yo regularmente yo utilizo como base es es el ver lo positivo de cada una de las personas que de verdaderamente están al lado de mí, como son en tocante a familiar, pues mis padres y mi hermano, y socialmente, pues los compañeros que llegué a tener a lo largo de mis estudios. Y no solo aquí para el adquirir experiencias o demás externas, sino también cuando yo entré a un campo laboral. Agarrar de las cosas que realmente me benefician y me hacen ver alguna forma más positiva lo que es el quererse a sí mismo, el querer ser diferente, pero por ti, para ti, no para alguien más. Pero antes de dar una conclusión, no sé, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿han tenido experiencias similares o situaciones aún peores que a lo mejor les gustaría compartir a ustedes? No sé, o sea, no creo que sea yo la única que haya abarcado estas situaciones. Y no es por tanto y eso que quede claro que no es para juzgar ni nada, sino simplemente es para complementarnos las unas a las otras y ver de una forma mejor lo que nos abarca en nuestro día a día y saber que tenemos el apoyo de alguien más o vivimos de igual forma y sabemos que podemos contar con esa persona. No sé, ¿a ustedes les ha pasado algo similar? Algo que quisieran contarnos referente a sus experiencias. Y si en base a eso, pues a ustedes les gustaría, no sé, mejorar algo más o ser diferentes en algún sentido. Obviamente no para, como les digo, complacer a personas externas, sino para ustedes mismos. Bien, yo doy uno. Por decir, yo tengo el tema de la diabetes. Yo soy diabética desde hace 3 años. Entonces, en un ambiente social en el que todos estamos rodeados, los síntomas o las características de la diabetes es bajar de peso, ¿no? Entonces yo tendía a bajar 14 kilos de peso de golpe en menos de 6 meses. Entonces todo el mundo decía, estás muy flaca, te ves mal, te ves esto. Tienden a hacer comentarios desagradables, como decir, ay, a tus 22 años te dio diabetes, te vas a morir muy pronto. Comentarios X. Entonces, ¿qué hacemos con los pensamientos? Vemos la capacidad de no quedarnos con lo que nos dice la gente. Por decir, en mi caso, yo qué hice, me pusieron a dieta y dije, bueno, ¿qué le veo de la dieta? Lo bueno es en que sí estoy flaca, pero me va a ayudar a recuperar peso, a ganar masa, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me pusieron a dieta y dije, bueno, ¿qué hago además de ponerme a dieta? Pues hacer ejercicio. Entonces me puse a hacer ejercicio y me creé una meta, o sea, en cuánto tiempo, por decir un pensamiento autorregulado, en cuánto tiempo voy a poder ganar peso y en cuánto tiempo voy a poder verme forma a mí misma a través de un espejo, ¿no? Y entonces que yo inicié a hacer ejercicio hace 3 años, ahorita la diferencia en mi cuerpo es totalmente diferente, ya no se ve como se veía en un principio. Entonces formamos los 3 tipos de pensamiento, cómo creas tú un problema que tienes personal, social, emocional, algo que quieres proyectar como una meta, cómo te quieres ver delante de la sociedad o en el ambiente social en el que te rodeas. Pues yo la verdad compagino mucho con lo de tu situación y es porque he visto de cerca a las personas con este problema. Y la verdad es algo, por así decirlo, no difícil, no nada, pero sí es una situación que requiere de estar al pendiente y tienes que estar cuidando lo que comes, estar haciendo ciertas actividades para estar cuidando ahora sí que tu salud. Y eso es algo que yo la verdad, pues a mí la verdad me duele porque he tenido familiares así y se han ido y eso ha influenciado en mi pensamiento que es
porque yo quiero mejorar lo que en este caso, como di mi ejemplo, la autoestima y el quererme a mí misma, el ver cosas para mí, y una de las cosas es que quiero bajar de peso, como lo para poder aumentarlo y también para no llegar a esa situación, porque pues al fin de cuentas el problema está en mi familia y yo no quiero abordarlo. Ya no quiero no quiero llegar a ese extremo, por lo tanto cuido mi salud y trato de cuidar lo que como y de vez en cuando hacer ejercicio. Sé que a lo mejor no lo cumpliré a diario, pero lo cuando lo hago por mí y con las ganas que merece esa acción, ya que pues al fin de cuentas es la que única que verá los resultados y se verá frente al espejo después, pues, soy yo. Eso es algo que yo compagino en esa situación con Karina y la verdad me sirvió mucho también para implementar esa situación. Bueno, yo tengo ansiedad y todo esto pues comenzó porque emocionalmente yo me afecté mucho debido a que mis papás se divorciaron cuando tenía 4 años y mi papá se volvió a casar y cosas así. Y yo empecé a cargar muchas rencores, por así decirlo, con muchas personas que me hicieron daño. Y todo esto me generó una ansiedad y constantemente escuchaba que me decían, es que eres muy exagerada, es que esto, es que el otro. Y me empecé a sentir así, empecé a sentirme exagerada de que quizás a lo mejor yo sí exageraba mis emociones sin darme cuenta, o a lo mejor no. Y tuve que estar yendo a terapias en donde pues se me explicó que yo no estaba exagerando, que yo no era la responsable de eso. Sin embargo, tenía que soltar todo lo que estaba cargando para yo poder estar en paz conmigo. La diferencia de hace un año de cómo estaba, que estaba muy mal emocionalmente a cómo estoy ahorita, pues es muy distinta. Y me siento yo como un poco identificada con Dana porque a mí también se me generaron inseguridades, a ideas que se me metían a la cabeza gracias a algunas personas y que yo me dejaba influenciar lamentablemente. Y pues lo que tuve que hacer fue estar yendo a terapia y aunque aún no estoy al 100 me siento mejor a como estaba hace un año o hace 3. Nuestra forma de pensar es lo que influye en cómo nosotras vamos a ver este o vamos a tomar las decisiones para poder remediar lo que estamos viviendo, para poder subsanar esas heridas o esas situaciones que hemos tenido. Eso es lo que yo veo, porque a fin de cuentas, si uno piensa de forma negativa o tiene ciertos pensares que no son ¿Y ciertamente qué buenos, clase de pensamiento es el pensar negativamente? Y, o sea, podríamos decir que el pensamiento que creativo fue la manera en la que tú encontraste para salir de ese bache, ¿no? O sea, tú te sentías mal porque la situación N, no ¿no? sé si te acuerdas Y que en la sesión anterior el profesor bueno, más bien usó mi ejemplo para poder explicar lo que era lo del el pensamiento, el último pensamiento que vimos, la verdad no me acuerdo del nombre, pero autorregulado. O sea, sí, este sí, sí, sí. pensamiento está vinculado con con mi situación y al final de cuentas sí fue pensado de una forma negativa y lo que yo vi con el profesor es de que era una motivación lo que me ayudaba a salir de ahí. Entonces, el maestro de cierto modo fue que nos ayudó a cada una a ver la diferente forma, las cosas que uno pensaba de otra forma y lo relacionó con esos tres pensamientos. O sea, hay que hacer Yo como las considero que palabras o más bien las preguntas como clave para que pueda llegar a la definición de lo que es el pensamiento. O sea, porque siento como que, o percibo yo, que el pensamiento, lo que, la historia que cuentan todas, o sea, es valiosa, el ejemplo está bien, pero mm, el solo decir yo sentía, yo sentía, yo sentía, yo sentía, está como siendo muy ambiguo lo
que más bien podríamos hacer es, base a esta experiencia yo sentía tal cosa, pero yo me di cuenta que bajo el pensamiento autorregulado pude salir adelante con tal y tal cosa, ¿no? O sea, para que ya pueda hacer como si ya ejemplificado de tal manera, ¿no? O con el pensamiento creativo me di cuenta que esto y que el otro y que aquello, no sé. No sé si me explico. Por ejemplo, Jimena y yo somos atletas, lanzamos lo mismo, de diferente categoría obviamente, pero hay un referente en nuestras categorías que son dos hermanas y ya sabemos, ellas son muy buenas, tienen mucha técnica, a diferencia de Jimena y de mí. Nosotras tenemos mucho trabajo físico, pero no tenemos técnica. Pero bajo el pensamiento creativo cuando estábamos en el mismo equipo, entrenábamos técnica y hacíamos nuestros propios entrenamientos. Y con el pensamiento autorregulado nos dimos cuenta que la percepción que teníamos de nosotras nos ayudaba a poder ganarles, porque en realidad no nos ganaban por mucho, nos ganaban por 1 metro y pues 1 metro es nada si nosotros creemos en lo que vamos a hacer. Por eso es que va de la mano el pensamiento autorregulado. Si nosotras nos hacemos pequeñas, nos va a carcomer esa situación y no podremos tener el resultado que queremos. Pero si nosotros actuamos de otra manera, nos paramos imponentes y confiamos en lo que nosotras hemos hecho, no habrá poder humano que nos detenga. Es que ese puede ser tu ejemplo tuyo, ¿no? De acuerdo a las otras 3 experiencias vividas, es un proceso de acuerdo a los 3 pensamientos. Yo Es considero que que, bueno, las 3 vivencias están bien y de acuerdo a lo que dice Daine puede ser otro ejemplo más. No es necesario, no sé, cortar experiencias de los ejemplos si te están dando cada experiencia un proceso de cada pensamiento. No, es que no dije que cortaran la experiencia, o sea, les dije que eso está bien, es el ejemplo, sino que ya lo hagan más evocado a... Yo considero que, mira, ejemplificar el ejemplo de acuerdo a como nos estás explicando, se supone que por eso diste una definición y un ejemplo de cada pensamiento, entonces no tendría caso que des un ejemplo y lo vuelvas a ejemplificar de acuerdo a cada pensamiento, no le entiendo al punto ahí. cuando trabajamos un cierto pensamiento, y eso es lo que yo me retomo, cuando trabajamos un cierto pensamiento en clases o en sesiones, no nos la pasamos diciendo que ya nos basamos en el pensamiento dirigido o que ya nos enfocamos en tal pensamiento. No, regularmente o lo que hacemos es dar un ejemplo enfocado a cómo nosotros lo vemos, a cómo nosotros lo experimentamos. No nos la pasamos diciendo, no, pues yo razoné y ya en base a mi pensamiento creativo, ya tengo así. Pues, si hablas a una persona así, estás hablándole en chino. Por eso también estamos dando una especie de introducción, una especie de definición antes de empezar a contar nuestras experiencias. Y ya de ahí las personas podrían interpretarlo de cierta manera. Aquí la cuestión, y eso es algo que yo veo desde que nosotros enfocamos o vemos nuestras experiencias desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista, y todos lo asimilamos de cierta manera. Como si te das cuenta, nosotras vinculamos en los 3 pensamientos y vinculamos entre nosotras 3. O sea, yo compaginé con Karina y Melissa compaginó conmigo. Entonces, es algo que en lo que busca, yo siento, o sea, contarlo con nuestras propias palabras, no estar mencionando a cada rato lo que palabra pensamiento o la palabra creativo o el uso de razonamiento o la imaginación, no, sino es como contarlo como tú lo viviste y como tú lo relacionas. Eso es lo que yo siento y lo que basa este tema y lo que siento que deberíamos de enfocarnos más. Considero, no siento, considero. Pues bueno, desde muchas perspectivas que hemos abarcado a lo largo de este podcast, como podemos ver, muchas de las personas que a lo mejor en diversas situaciones pasan por lo mismo y no se atreven a decirlo, este, nos relacionamos de cada una de las diferentes formas de estos pensamientos, indirectamente o directamente. Y esperamos de todo corazón que este podcast y las experiencias que han escuchado aquí les sirvan y les sirvan de base para poder enfrentar cualquier situación en su vida cotidiana.
Les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan escuchado a lo largo de este podcast y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todos.